Era un viaje más, una noche más en la carretera. El volante entre mis manos, el rugido del motor y ese interminable asfalto bajo las ruedas de mi camión. Me acostumbré a esa rutina hace mucho tiempo, aunque a veces, cuando estoy solo en las largas horas de la madrugada, los pensamientos se meten en mi cabeza. Mi vida no fue sencilla, pero encontré en el trabajo de trailero una forma de escapar. Llevo años recorriendo el país, de norte a sur, de este a oeste, y, aunque he escuchado muchas historias de miedo, siempre las veía como exageraciones o simples supersticiones. Hasta esa noche. Esa noche lo cambió todo. Había salido de Acapulco hacia Chilpancingo. Era ya madrugada y la carretera entre las montañas era un hilo oscuro bajo la luna. El aire olía a tierra húmeda por las lluvias recientes y la niebla comenzaba a formarse, difuminando las luces de mi camión. Llevaba unas 2 horas en el trayecto cuando la vi. Estaba parada a un lado de la carretera, justo donde la luz de los faros apenas la alcanzaba. Una mujer, sola, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba con la brisa. Al principio, pensé que tal vez se trataba de una joven que había tenido un problema con su auto o tal vez una turista perdida. Mi instinto me decía que no debía detenerme. Algo no se sentía bien, pero no podía dejar a alguien ahí, en mitad de la nada, a merced de quién sabe qué. Reduje la velocidad y paré junto a ella. Bajé la ventanilla y la llamé. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te lleve a algún lado? La mujer no respondió. Simplemente se acercó lentamente al camión, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No podía ver bien su rostro, solo una parte de su cabello largo y oscuro cubriendo su cara. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Dudé, pero entonces ella extendió una mano hacia la puerta. «Súbete si quieres», le dije, aunque en mi interior una alarma silenciosa me pedía que no lo hiciera. Ella abrió la puerta del copiloto y sin decir una palabra se sentó a mi lado. Cerró la puerta con suavidad y todo volvió a quedarse en silencio. Lo único que rompía la quietud era el motor del camión y mi respiración, que de repente se sintió mucho más pesada de lo normal. Arranqué el camión de nuevo, sin atreverme a mirarla directamente. Le pregunté hacia dónde se dirigía. «¿A dónde vas?», insistí, tratando de romper esa tensión que empezaba a apoderarse del ambiente. Ella simplemente negó con la cabeza, sin emitir sonido alguno. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había abierto los ojos en ningún momento desde que subió. Mantuvo la cabeza baja y sus manos reposaban tranquilas en su regazo. La carretera continuaba y mi mente no podía dejar de dar vueltas a su presencia. Traté de enfocarme en el viaje, en los kilómetros que me quedaban por recorrer, pero algo en ella era profundamente inquietante. «¿Estás bien?», pregunté una vez más, casi en un susurro, esperando que no me respondiera, para no escuchar nada en ese silencio aplastante. No hubo respuesta. De vez en cuando la observaba de reojo. Seguía ahí, inmóvil, con los ojos cerrados. Minutos después, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Quizá estaba dormida o inconsciente, pero lo que vi cuando me atreví a mirarla con más atención me heló la sangre. Los párpados de la mujer no estaban simplemente cerrados, estaban cosidos. Hilos gruesos y oscuros mantenían la piel tensa sobre sus ojos, como si alguien hubiera sellado su mirada para siempre. Mis manos se aferraron al volante y sentí un sudor frío cubrir mi frente. ¿Qué te pasó?», balbuceé, sin poder evitar que el terror se apoderara de mi voz. Pero ella no contestó. Continuaba sentada, quieta, con esos párpados cerrados de manera grotesca, como si no me hubiera escuchado. El camión avanzaba cada vez más lento, como si el mismo peso del terror me impidiera seguir. El aire se volvió pesado y las luces de la carretera apenas iluminaban el camino. El silencio era insoportable. Sentí que algo más estaba sucediendo, algo que no alcanzaba a comprender del todo, pero que estaba a punto de descubrir.
Cuando decidí que tenía que detenerme y sacarla de mi camión, algo más ocurrió. Un ligero susurro, como un lamento, salió de su boca. Apenas un sonido, pero lo suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. «No, mires», dijo con una voz débil y quebrada. Quise responder, decirle algo, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Aceleré un poco, buscando la próxima gasolinera o cualquier lugar donde pudiera detenerme y salir de esa pesadilla. Los kilómetros pasaban lentos, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Finalmente, vi las luces de una pequeña estación de servicio a lo lejos. Reduje la velocidad y me estacioné junto a una de las bombas. Bajé del camión con las piernas temblorosas, tratando de calmarme. Respiré hondo, sintiendo que el aire fresco de la noche apenas conseguía despejar la tensión en mi pecho. El encargado de la gasolinera me miró extrañado. Caminé hacia él, decidido a pedir ayuda. «Oye, hay una mujer en mi camión», comencé a decir, sin saber cómo explicar lo que acababa de vivir. «Algo no está bien con ella». El hombre frunció el ceño y, sin decir una palabra, caminó hacia el camión conmigo. Abrí la puerta del copiloto con el corazón acelerado. Pero la mujer ya no estaba ahí. El asiento vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Solo un leve rastro de un olor extraño, algo metálico y dulce que llenaba el aire en su lugar. «¿Estás bien?», me preguntó el encargado, mirándome con sospecha. «No hay nadie aquí». Mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Me acerqué al asiento, buscando alguna prueba de su presencia. Entonces lo vi. Un pequeño hilo negro, el mismo que había sellado sus párpados, estaba enredado en la manija de la puerta. El hombre me miró con lástima, como si pensara que había perdido la cabeza. Sin decir nada más, me alejé de la estación y volví al camión. Subí al asiento del conductor, aún temblando, y conduje sin rumbo fijo durante horas, tratando de olvidar lo que había visto, aunque sabía que sería imposible. Nunca volví a contarle a nadie esta historia, al menos no hasta hoy. He recorrido esas mismas carreteras una y otra vez, esperando nunca volver a encontrarme con ella, pero su imagen sigue grabada en mi mente. Y cada vez que paso por Guerrero, me pregunto si alguien más la habrá visto, si alguien más habrá escuchado ese susurro: «No mires». Desde esa noche, siempre llevo conmigo el hilo que encontré en mi camión, como un recordatorio de que algunas cosas en la carretera son mucho más oscuras y perturbadoras de lo que cualquiera podría imaginar. Te contaré algo que me pasó hace ya algunos años, cuando trabajaba de trailero en rutas largas por el occidente de México. No suelo hablar de esto porque cada vez que lo hago siento ese frío en la nuca, como si estuviera a punto de volver a ver lo que vi aquella noche. Pero ya es hora de sacarlo. Quizás, de alguna manera, logre darle sentido a lo que ocurrió. Mi vida, como la de muchos traileros, es sencilla. Me despierto temprano, reviso el camión, cargo la mercancía y salgo a recorrer cientos de kilómetros al día. He cruzado carreteras solitarias y poblados olvidados por Dios, siempre confiando en mi camión y en mi capacidad para mantenerme despierto. Nunca he sido supersticioso, ni creo en fantasmas o cosas de esas, pero lo que ocurrió aquella noche en la carretera a Nayarit me hizo reconsiderar muchas cosas. Estaba viajando por una carretera secundaria que cruza una zona montañosa, una de esas rutas que, aunque no muy transitadas, te ahorran tiempo. El camino estaba solitario, solo la luz de los faros del camión iluminaba el pavimento. Era ya muy tarde, pasaban de la medianoche cuando la vi. Delante de mí, a unos 50 metros, una joven en bicicleta pedaleaba tranquilamente. Lo primero que pensé fue que era extraño que alguien estuviera en esa zona a esas horas, y mucho menos una chica en bicicleta. Reducí un poco la velocidad para observarla mejor. Llevaba un vestido blanco que brillaba bajo la luz de los faros y su largo cabello oscuro se movía al ritmo del viento. No parecía tener prisa, simplemente pedaleaba como si estuviera dando un paseo.
Intenté adelantarla, ya sabes, en esos caminos no es seguro ir tan lento, y menos con un camión tan grande. Aceleré, y cuando estaba a punto de rebasarla, desapareció. No es que haya girado o tomado otro camino, simplemente se desvaneció delante de mis ojos. Estoy cansado, pensé. Tal vez la mente me estaba jugando una mala pasada, como suele ocurrir en esos viajes largos. Pero apenas unos minutos después, allí estaba de nuevo, justo delante de mí, pedaleando. Esta vez sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser la misma chica, no había forma de que me hubiera rebasado. Frené en seco, pero ella continuó, avanzando sin ningún apuro. Decidí seguirla con más cuidado, manteniendo la distancia. Encendí el radio para distraerme. Un corrido sonaba a través de los altavoces, pero no me relajó. La joven seguía pedaleando delante de mí, y aunque aceleraba para alcanzarla, siempre parecía mantener la misma distancia. Cada vez que me acercaba, ella desaparecía de nuevo, solo para reaparecer unos metros más adelante. Era como si jugara conmigo. Decidí parar el camión, apagué el motor y salí, encendiendo un cigarro. El viento de la sierra soplaba frío y me puse a pensar si no era mejor dar la vuelta y regresar. Pero justo cuando estaba convencido de que había sido una alucinación, la vi de nuevo. Estaba parada en la carretera, mirándome. El cabello le cubría gran parte de la cara, pero noté que sus ojos brillaban como reflejando la luz de los faros apagados de mi camión. «Oye», grité, intentando que mi voz sonara firme. «¿Necesitas ayuda?». No respondió, solo me miró. Me acerqué un poco más y entonces vi algo que nunca olvidaré. Sus pies no tocaban el suelo. La bicicleta estaba en el aire, como suspendida. Y sus ojos, esos ojos, no eran de una persona viva, eran vacíos, oscuros, sin vida. Corrí de vuelta al camión. Mis manos temblaban mientras trataba de encender el motor. Al hacerlo, miré por el espejo retrovisor y allí estaba ella, justo detrás del camión, mirándome. La encendí con un golpe al pedal y aceleré. La carretera serpenteaba entre las montañas, y aunque mis ojos seguían fijos en el asfalto, no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Pensé que había logrado dejarla atrás, que solo había sido una ilusión causada por el cansancio. Pero mientras avanzaba, una figura oscura apareció en medio del camino. Era la chica, de pie, sin su bicicleta, bloqueando mi paso. Frené de golpe, los neumáticos chirriaron y el camión quedó a pocos metros de ella. Bajé la ventana y le grité, pero no hubo respuesta. Lo más aterrador fue que, esta vez, no desapareció. Se quedó allí, quieta, mirándome con esos ojos oscuros. No sabía qué hacer, no podía quedarme allí, pero tampoco podía avanzar. De repente, escuché una risa. Suave al principio, pero luego se hizo más fuerte, llenando la cabina del camión. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. Era su risa, lo sabía. Encendí el camión de nuevo. Decidí acelerar, pasarla como fuera, pero cuando lo hice, ya no estaba allí. El resto del camino lo recorrí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llegué a un pequeño poblado unas horas después, temblando. Aparqué el camión en una estación de servicio y no pude salir de la cabina. Sabía que lo que había visto no era normal, que algo había estado jugando conmigo en esa carretera. Al día siguiente, al hablar con algunos compañeros traileros de la zona, les conté lo que me había pasado. Uno de ellos, un hombre mayor, me miró serio y asintió. «¿La has visto?», dijo. «La chica en la bicicleta. Dicen que murió hace años en esa carretera, atropellada por un conductor borracho. Desde entonces, aparece a los que viajan solos por esa ruta, sobre todo a los que no creen en fantasmas. Desde entonces, nunca volví a viajar por esa carretera, y cada vez que paso cerca de Nayarit, algo en mi interior me dice que no debo volver allí. Todavía hoy, en esas noches largas y solitarias, cuando el viento sopla y el motor del camión suena como un susurro, siento que está cerca, observando, esperando a que algún día vuelva a cruzar su camino». Conducir de noche en medio de la lluvia,
nunca ha sido mi parte favorita de este trabajo. Los camiones son pesados, lentos en las curvas y en las carreteras sinuosas de Veracruz pueden ser peligrosos si no estás completamente concentrado. Llevaba años en esta vida, recorriendo las rutas más desoladas del país, pero esa noche, la de la tormenta, cambió todo. Cuando pienso en ello, siempre me viene a la mente cómo comenzó mi carrera. Al principio, me emocionaba la idea de estar solo en la carretera, viajando por todo México, viendo amaneceres y atardeceres en lugares que otros solo soñaban con conocer. Pero el tiempo en la carretera también tiene su lado oscuro. La soledad se siente más pesada cuando llevas días sin ver a tu familia, y a veces, en la profundidad de la noche, con las luces del camión como único consuelo, la mente comienza a jugarte malas pasadas. Aquella noche salí de Xalapa con una carga ligera. Llevaba algunas cajas que necesitaban ser entregadas en un almacén cerca de Córdoba. Había llovido todo el día y el cielo no mostraba signos de querer despejarse. El camino que tomé pasaba por una zona montañosa y en una parte bordeaba un río que, con la lluvia, crecía y rugía con fuerza. Estaba concentrado en el volante, tratando de mantener el camión firme en las curvas, cuando lo vi. No fue un destello ni una sombra, fue claro como el día. A un lado del río, un hombre parecía estar luchando por no ser arrastrado por la corriente. Desde mi posición lo vi agitar los brazos, su rostro se hundía y volvía a emerger entre las olas del agua enfurecida. ¡Mierda!, exclamé, y sin pensarlo dos veces, detuve el camión a un lado de la carretera. La lluvia golpeaba con fuerza y el sonido del agua y el viento hacía difícil escuchar cualquier cosa. Pero la imagen de aquel hombre, ahogándose en medio de la corriente, no me dejaba tranquilo. Bajé del camión corriendo, sintiendo el agua fría empapar mi ropa en cuestión de segundos. Corrí hacia la orilla del río, resbalando en el barro, y busqué con la mirada. El hombre ya no estaba a la vista. Grité, llamándolo, pero no hubo respuesta, solo el rugido del río y la tormenta. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Lo habría arrastrado la corriente? Mis ojos recorrían la superficie del agua, buscando cualquier señal de vida. ¡Hey!, grité con todas mis fuerzas. ¿Dónde estás? Nada. La lluvia continuaba cayendo con fuerza y el río se veía más amenazante con cada segundo que pasaba. No podía quedarme allí sin hacer nada, así que empecé a moverme por la orilla, buscando cualquier indicio de que el hombre estuviera cerca. Mi ropa estaba empapada y a pesar del calor típico de la región, sentía un frío extraño que me calaba hasta los huesos. Después de lo que parecieron horas, regresé al camión, derrotado. No había rastro de él. Subí al asiento del conductor, empapado hasta los huesos, y miré mis manos temblorosas. ¿Cómo era posible? Lo había visto claramente, luchando por su vida, y ahora no quedaba ni una señal de su existencia. Decidí que lo mejor era seguir conduciendo, pero mientras me alejaba de ese lugar, el peso del agua en mi ropa me hacía sentir extraño. Algo no estaba bien. Mi camisa y pantalones no solo estaban mojados, era como si hubieran sido sumergidos en el río durante horas. Aún goteaban agua fría, pero lo que más me perturbaba era que el agua no tenía el olor típico de la lluvia. Olía a río, a agua estancada, con un toque de podredumbre. Los kilómetros pasaban, pero la sensación de incomodidad no me abandonaba. No solo mi ropa estaba empapada. El frío en mi cuerpo se hacía más intenso. Sentía que algo me había seguido desde el río, que algo no quería que me alejara tan fácilmente de ese lugar. No podía concentrarme. Mi mente volvía constantemente a la imagen del hombre, sus brazos agitándose en la corriente y la extraña desaparición de su cuerpo. Pensé en detenerme en alguna gasolinera, cambiarme de ropa, intentar entrar en calor, pero algo me decía que debía seguir. El río y el hombre ahogado no me dejaban en paz. De repente, sentí que el camión comenzó a desacelerar.
como si algo estuviera tirando de él hacia atrás. Miré por los espejos y no vi nada inusual, pero la sensación de peso extra era innegable. El motor seguía funcionando bien, pero el camión estaba más lento de lo que debería, como si estuviera cargando más de lo que había en el remolque. Me obligué a seguir cada kilómetro sintiendo el peso del agua en mi ropa y el aire frío que no debía estar allí. Finalmente, llegué a una pequeña área de descanso, un lugar con una tienda y algunos baños. Aparqué el camión y bajé. Al caminar hacia la tienda, la sensación de estar empapado y el frío que me rodeaba no disminuían. Pero no era solo la lluvia. Algo más estaba mal. Dentro de la tienda, el dependiente me miró con una mezcla de preocupación y extrañeza. «¿Todo bien, amigo? Estás chorreando», dijo, mirándome con el ceño fruncido. «Es solo la lluvia», respondí, aunque sabía que había algo más. Sentía que estaba mintiendo, pero no podía explicar lo que realmente sucedía. Compré una bebida caliente y me senté en una de las mesas de la tienda, esperando que el calor me ayudara a sacudir la sensación de inquietud. Mientras me llevaba el vaso a los labios, noté que mis manos seguían temblando, y entonces lo vi. Reflejado en la ventana de la tienda, el hombre del río estaba de pie, justo detrás de mí. Sus ojos estaban vacíos, llenos de una oscuridad infinita, y su piel, arrugada y pálida, goteaba la misma agua podrida que cubría mi ropa. Me quedé helado, sin poder moverme. No podía girar la cabeza, no podía enfrentarme a lo que veía en el reflejo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la voz del dependiente me sacó de mi parálisis. «Seguro que estás bien, amigo». Tragué saliva y me obligué a mirar de nuevo a la ventana. El hombre ya no estaba. El dependiente me observaba con la misma mirada extraña y yo solo pude asentir, dejando el vaso en la mesa y saliendo de la tienda apresuradamente. De vuelta en el camión, traté de sacudirme la sensación de que algo me seguía, pero no pude. Durante todo el trayecto hacia Córdoba, cada vez que miraba por los espejos, veía sombras en la oscuridad, figuras moviéndose entre la lluvia, y sentía el peso del agua empapando mi ropa, como si hubiera cargado con el espíritu del hombre ahogado desde ese río maldito. Cuando finalmente entregué la carga, traté de actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro sabía que algo había cambiado. A partir de esa noche, cada vez que conduzco por esa carretera cerca del río, siento su presencia. Sé que está allí, esperando. Es una advertencia, una señal de que no todos los que se ahogan en ese río desaparecen por completo. Algunos, como el hombre que vi aquella noche, quedan atrapados, buscando algo o alguien que los libere de las aguas oscuras que los mantienen prisioneros. Y yo sigo viendo su rostro cada vez que llueve, cada vez que paso por ese maldito río. Soy trailero desde hace ya muchos años. Recuerdo esa noche en particular, una de tantas, cuando me encontraba manejando por la carretera que cruza el estado de Puebla. Había dejado atrás una carga ligera en Veracruz y me dirigía hacia la Ciudad de México. La noche estaba cerrada, una neblina espesa cubría el camino, lo que hacía que la visibilidad fuera casi nula. No era la primera vez que me enfrentaba a esas condiciones, pero algo en el aire se sentía diferente, como si algo, más allá de lo físico, estuviera acechando. Llevaba varias horas conduciendo y decidí detenerme en una gasolinera a las afueras de un pequeño pueblo para estirar las piernas y tomar un café. Era uno de esos lugares en los que no ves mucha vida, excepto por el par de luces titilantes y el silencio que lo envuelve todo. Mientras llenaba mi termo con café caliente, vi a lo lejos a un hombre parado junto a la carretera. Parecía que estaba esperando a alguien, pero algo en su postura, en la forma en que su sombra se alargaba bajo las luces de la gasolinera, me resultó extraño. No era común que alguien estuviera allí a esa hora, en medio de la nada. Volví al camión y seguí mi ruta, pero mientras pasaba junto a él, noté que levantaba la mano en un gesto de pedir aventón. La carretera estaba desierta y aunque no suelo llevar pasajeros,
algo me hizo detenerme. Quizás fue la soledad o tal vez la curiosidad. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté desde la ventana del camión. El hombre solo asintió. No dijo una palabra, solo subió al asiento del copiloto sin hacer ruido, cerrando la puerta detrás de él con suavidad. Estaba vestido de manera simple, con ropa que parecía haber visto mejores días. No olía mal, ni parecía violento, solo callado, muy callado. Decidí no forzarlo a hablar. Algunos viajeros tienen sus razones para guardar silencio. Tal vez es mejor así, pensé mientras reanudaba la marcha. Pasaron los minutos y luego las horas. El hombre seguía en silencio, mirando al frente. Su expresión era indescifrable. Traté de romper el hielo un par de veces, preguntándole hacia dónde iba o si vivía cerca, pero no obtuve respuesta. Ni un sonido, ni un movimiento de cabeza. Solo miraba, como si estuviera ausente o en otro lugar. Al pasar por una curva cerrada en la carretera, vi algo en el rabillo del ojo. Miré de reojo al asiento del pasajero y noté que el hombre estaba completamente quieto, tan inmóvil que parecía una estatua. Su piel, pálida, bajo la tenue luz de los focos del tablero, me hizo estremecer. Pero lo que me inquietó de verdad fue que, aunque el aire dentro de la cabina era frío, el asiento donde él estaba seguía emanando calor. El viaje continuó en ese tenso silencio, y poco a poco comencé a sentir una opresión en el pecho, como si una pesada losa me aplastara. El camino era largo y solitario, rodeado por cerros y árboles que apenas se distinguían entre la neblina. El peso de la situación empezó a afectarme. Sentía que algo estaba mal, muy mal. Finalmente, al llegar a una curva que me llevaba hacia una carretera secundaria, me detuve en un área de descanso. Había algo que me decía que necesitaba una pausa. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto para decirle que habíamos llegado a un lugar seguro. Pero al voltear, el hombre ya no estaba. El asiento vacío, sin embargo, estaba caliente, como si alguien acabara de estar allí. Revisé el camión, incluso bajé y rodeé el vehículo, pero no había señales de que hubiera abierto la puerta o bajado en algún momento. El aire alrededor se sentía denso, como si la misma atmósfera hubiera cambiado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Oye», grité hacia la oscuridad, esperando escuchar algo, una respuesta, cualquier cosa. Pero el silencio de la noche fue mi única respuesta. No supe qué hacer en ese momento. Parte de mí quería pensar que se había bajado en algún punto sin que lo notara, pero otra parte sabía que eso era imposible. La puerta no se había abierto y no había manera de que simplemente desapareciera. Regresé al camión y seguí conduciendo, pero no podía quitarme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Durante todo el camino hasta mi destino, el asiento a mi lado parecía retener ese calor, como un recordatorio de lo que había sucedido. Al llegar a la Ciudad de México y entregar mi carga, mencioné el incidente a otros traileros en una cafetería de carretera. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado por años en esas rutas, me miró con seriedad. «Eso que te pasó no es la primera vez que lo escucho», dijo, su voz cargada de una gravedad que no esperaba. «Hay leyendas sobre la carretera en Puebla. Dicen que a veces recoges a un pasajero que ya no está entre los vivos. Se sube, viaja contigo, pero nunca te habla. Algunos dicen que es un alma en pena, buscando llegar a un lugar que ya no existe». Su explicación me dejó helado. Traté de no pensar mucho en ello, pero no pude evitar recordar cada detalle de aquella noche, el silencio, el hombre, el calor del asiento. Desde entonces, cada vez que paso por esas carreteras, me aseguro de no recoger a nadie más. No quiero saber si el hombre silencioso sigue ahí, esperando por su próximo viaje, pero en el fondo sé que hay cosas que no podemos entender, cosas que simplemente están allí. Quizá fue mi mente jugándome una mala pasada, o tal vez realmente recogí a alguien que no debería haber estado allí.
pero lo que sí sé es que esa noche algo cambió en mí. Es curioso cómo algunos viajes se quedan grabados en la mente, no por lo que transportas o por el destino al que vas, sino por algo más, algo que no puedes explicar, pero que te acompaña en cada kilómetro de la carretera. Llevo años recorriendo las rutas del norte de México, especialmente por Tamaulipas. Siempre me gustó conducir de noche, cuando el tráfico disminuye y el silencio se apodera del camino. Aunque no lo niego, hay noches en las que ese silencio se siente más pesado, como si el aire estuviera cargado con algo que no puedes ver. He estado manejando camiones desde que era joven. Heredé la vocación de mi padre, un trailero de toda la vida. Desde chico me subía a su cabina, maravillado por la libertad que parecía ofrecer el horizonte interminable. Lo que no te cuentan es que en esa soledad también puedes encontrarte con cosas que no deberían estar allí. Este es uno de esos casos. Era una noche oscura, sin luna, y el cielo amenazaba con lluvia. Había salido de Reynosa hacía varias horas y me dirigía hacia Ciudad Victoria. Había cruzado ya muchos caminos rurales, algunos poco transitados, rodeados de campos interminables y montañas lejanas. Aunque había recorrido esa carretera antes, aquella noche algo se sentía diferente. El aire era denso, y a pesar de que la temperatura era cálida, había algo que helaba los huesos. El tramo que más me inquietaba era un pequeño puente que cruzaba sobre un río seco, un lugar que siempre me daba mala espina, aunque nunca supe por qué. Había escuchado rumores entre los camioneros sobre accidentes y cosas raras que ocurrían allí, pero nunca les presté mucha atención. Era tarde, estaba cansado, y lo único que quería era llegar a mi destino. Recuerdo que todo comenzó justo cuando me acercaba al puente. Iba concentrado en la carretera cuando, de pronto, vi algo que me hizo helar la sangre. Un niño, vestido con una camiseta blanca, estaba parado en el borde del puente. Lo vi solo por un segundo, pero fue suficiente para saber que algo no estaba bien. Mis instintos me dijeron que frenara, pero fue entonces cuando sucedió. El niño saltó, directo hacia mi camión. Frené tan bruscamente que el chirrido de los frenos resonó en la noche silenciosa. Mi corazón se aceleró, y por un segundo pensé que había atropellado al pequeño. El golpe no llegó, pero la cabina tembló con fuerza, como si algo hubiera chocado contra el camión. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, como si la temperatura hubiera caído en picada en cuestión de segundos. «Dios mío», grité jadeando. Salté de la cabina y corrí hacia el frente del camión, esperando encontrar, no sé, algo, cualquier cosa. Mis pies tocaron el suelo polvoriento, y con una linterna en la mano comencé a revisar el área, pero no había ni rastro del niño, ni sangre, ni ropa, ni señales de un impacto. Nada. Solo el crujido de las ramas secas bajo mis botas y el eco lejano del viento. Estuve allí por varios minutos, buscando y esperando que, de alguna manera, el niño apareciera. Pero no fue así. Lo único que sentía era una presencia, como si algo invisible estuviera observándome desde la oscuridad. El aire era pesado, casi irrespirable, y a pesar de que no había viento, las ramas de los árboles cercanos se movían de una forma antinatural. «Esto no puede ser», me dije en voz baja, tratando de calmarme. Regresé a la cabina, aún en shock, pero cuando abrí la puerta, el ambiente dentro del camión había cambiado. Sentí como si algo más estuviera allí, conmigo. Revisé los asientos, el espacio detrás del volante, incluso bajo los pedales, pero no había nada. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Encendí el motor y cuando las luces del tablero iluminaron la carretera frente a mí, lo vi. Allí, de pie a unos metros de distancia, estaba el niño, pero esta vez su rostro no era humano. Sus ojos eran oscuros, sin vida, y su boca se torcía en una sonrisa grotesca. No supe si estaba soñando o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada,
pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Pisé el acelerador con fuerza, deseando alejarme de allí lo más rápido posible. El camión rugió y la carretera comenzó a desaparecer bajo las llantas, pero el miedo no me abandonó. Sentía como si algo estuviera siguiéndome, acechándome en la oscuridad, justo detrás del camión. No miré por los espejos, temiendo lo que podría ver. Llegué a una estación de servicio unos kilómetros más adelante, y aunque estaba vacía, me detuve. Necesitaba aire, necesitaba aclarar mi mente. Bajé del camión y caminé hacia las luces de la pequeña tienda. Cuando entré, el encargado me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó, notando mi rostro pálido. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que solo era una historia de la carretera, pero en lugar de eso, su rostro se ensombreció. «No eres el primero que ve a ese niño», dijo en voz baja, mirando hacia la carretera vacía. «Hace años hubo un accidente en ese puente. Un niño murió al caer desde allí. O al menos, eso es lo que dicen». Lo miré, incrédulo. No podía ser. ¿Había visto el fantasma de ese niño? ¿O solo era mi mente jugando conmigo? Pero la sensación de pesadez, de ser observado, aún no me abandonaba. Esa noche no volví a la carretera. Pasé las horas en la estación, sentado en la cabina del camión, con las puertas bien cerradas y las luces encendidas. No volví a ver al niño, pero el recuerdo de su rostro sigue atormentándome hasta el día de hoy. Hay cosas en la carretera que no puedes explicar, pero que sabes que están allí. Quizás solo estamos de paso, cruzando territorios que no nos pertenecen, lugares donde el tiempo y la realidad se desdibujan. Y en esos momentos es cuando te das cuenta de que no estás solo, aunque desees estarlo.